Gloria a su nombre. Le damos gracias al Señor y damos la bienvenida con un fuerte aplauso a la gente que se conecta con nosotros en esta mañana, así tarde. Es un día en el que celebramos la primicia, un día en que celebramos el partimiento del pan y es un día en el que apartamos un poquito más del tiempo que generalmente le damos al Señor, porque nunca es suficiente. A primicia compartimos el pan y la copa, amén, como cuerpo. Ahora es el tiempo de la palabra del Señor. El mensaje es corto, pero es conciso y es preciso, porque el Señor puso esta palabra en el Espíritu desde la semana pasada, y Él me decía: envía este mensaje a la iglesia y dile que el plan de Dios sigue ahí para ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El plan de Dios sigue ahí para tu vida. Él no ha caducado, no ha terminado. El plan de Dios es eterno y permanece para siempre. Vaya conmigo a la palabra rapidito yo para los que escriben. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17 dice de la siguiente manera: Él, ¿quién? Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es antes, ¿escuchó? De todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Amén. El plan de Dios, amado hermano que me escucha en esta mañana, habla de un Dios lleno de amor, de gran corazón, de gran misericordia, donde revela sus verdaderas intenciones desde el principio. En Génesis capítulo 1, verso 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Él todo lo que crea lo hace perfecto, lo hace ordenado, lo hace maravilloso, lo hace hermoso, amén. Pero si usted va al verso 2, dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Hubo un acontecimiento, algo que sucedió del verso 1 al verso 2, que alteró el orden perfecto con el que Dios había hecho una creación, porque la tierra estaba. Pero si usted continúa leyendo el Génesis, es cuando el Señor empieza a ordenar. ¿Por qué? Porque Él ya tenía un plan diseñado. Dios no se saca las cosas debajo de la manga. Dios no está diciendo qué vamos a hacer con esto, ahora lo vamos a colocar por aquí porque no sé dónde ponerlo. Dios es un Dios de orden. Él es un Dios que planifica y planea. Él por eso dice que es el principio y el fin. Y Él te habla de tu principio y de tu final. Y también de la trayectoria del camino que tú vas a tener siempre y cuando te mantengas con Él. Amén. Entonces dice que Él comenzó a ordenar. Voy rápido porque necesito llegar al rema. Entonces dice que Él comenzó a ordenar. ¿Por qué? Porque ya tenía un plan y Él ya lo había puesto en marcha. Y usted se da cuenta, 5 días ordenando, separando las cosas. La tierra estaba revuelta, pero Él se dedicó a colocar cada cosa en su lugar nuevamente. Pero como Dios siempre lleva las cosas más alto de lo que nosotros pensamos o entendemos, Él hizo cosas nuevas en el proceso de aquella creación, porque a la tierra le dijo que empezara a producir hierba verde. Estas cosas no estaban antes, estas cosas fueron añadidas en el plan que se estaba gestando y desarrollándose, porque Él ya tenía en su mente, en su corazón, hacer al hombre. Yo le tengo noticias en esta hora, mi hermano. Cosas maravillosas sucedieron mientras estaba ejecutando toda esta obra que Dios estaba haciendo mientras ordenaba la tierra. El plan que ya tenía Él entre manos
punto por punto, día con día, lo fue estableciendo cada cosa en su lugar y poniéndole detalles preciosos. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que la tierra que Dios pensó, no la hizo primero, sino que Él pensó primero en el hombre, y entonces por causa de tener en su mente y en su corazón al hombre, Él hizo la tierra, y en la tierra hizo un lugar para el hombre. ¿Me está siguiendo? Sí. Muchas veces pensamos que Dios hizo primero la tierra y como la vio tan bonita dijo, ay, vamos a hacer al hombre y lo vamos a colocar en ese lugar. No, mi hermano. Fue por causa de que Él te pensó a ti primero. Él dijo, yo voy a prepararle un lugar. Pero lo primero que estuvo en el corazón del hombre, el corazón de Dios, fue hacer al hombre. Pero Él planificó. Él planificó. Él dijo, yo voy a preparar un lugar para el hombre, y aún en medio de esa tierra, aún en medio de todo lo que Él había hecho, decidió plantar un huerto especial. No solamente eran hermosas las montañas, los mares, las costas, los árboles y todo lo que Él había hecho, sino que también Él decidió plantar un huerto, un lugar especial, específico, donde colocaría al hombre. Pero no fue sino hasta el sexto día que Él habla por primera vez y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Fue por causa de tener en el corazón Dios hacer al hombre que Él hizo un huerto y que Él hizo una tierra verde. ¿Me está siguiendo? Y fue en este lugar, desde el principio, donde el Señor planeó. Diga conmigo, desde el principio. Dios tenía un plan para mí. Dios tenía un plan para mí. Diga, desde el principio. Y es ahí en este lugar que fue colocado el hombre. Y ahí pasaron cosas maravillosas, mi hermano, usted lo puede leer. La presencia del Señor se paseaba con el hombre y el hombre aprendía de Dios. Y había una constante comunicación, una unidad intrínseca, una relación paterna. Diga conmigo, paterna. Desde el principio así fue la relación de Dios con el hombre, paterna. Nunca en el corazón de Dios estuvo la separación. Y cosas maravillosas pasaron. El Señor se paseaba, le daba el trabajo al hombre y le decía qué tenía que hacer, porque en el huerto donde Dios lo plantó también le dio un lugar, un oficio que hacer. No fue después de la caída que el hombre trabajó. El hombre trabajaba desde antes. Porque todo lo que está en el reino de Dios tiene que ser fructífero y tiene que ser fecundo. Así que no existe tal cosa como que antes se acostaba en una roca, cruzaba la pierna y no hacía absolutamente nada. La bendición de Dios y la presencia de Dios siempre te va a impulsar al trabajo en el reino según la voluntad de Dios, donde Él te coloque. Ahí debe ser fructífero y debe de ser fecundo. Continúo porque tengo muchísimo que decir, pero fue ahí unido el hombre con Dios, donde Dios vio que le hacía falta una ayuda idónea. Fue unido ahí con Dios, donde el Señor se dio cuenta de la necesidad del hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es que cuando tú estás unido a la presencia de Dios, Dios se da cuenta de todo lo que a ti te hace falta. Y entonces Él dice, no es bueno que mi hijo, que mi hija se encuentre en esta condición, en esta situación, y por ende de Él procede la bendición, porque Él es tu Padre. Y está dentro del plan de Dios para ti. Diga, hay un plan. Aleluya, hay un plan. El plan de Dios es bueno, es maravilloso, es perfecto. Dios le da todo lo que Él necesita, pero déjame decirte, es junto a Dios que las cosas suceden, porque separados de Él nada podemos hacer. Es donde Dios ve qué tienes, qué no tienes, qué te falta. Es donde Dios te va conociendo, donde tú te vas desarrollando y Dios sigue añadiéndote cosas porque tú empiezas a crecer. Una de las características
características del reino de los cielos, de la presencia de Dios en tu vida, es que empiezas a crecer y a desarrollarte de una manera poderosa. Empiezas a adquirir conocimiento y cada día hay una nueva revelación y cada día tú tienes algo nuevo para dar, para impartir, para entender, para abrazar, para manifestar, para testificar. Aleluya. Yo sé que le estoy hablando a la iglesia correcta. Amén. Es Dios como Padre proveyendo todas las cosas, dando las instrucciones de todo, pero usted sigue leyendo y usted se da cuenta que después de que Dios le dice que sea fecundo, que sea fructífero, después de que le da su ayuda idónea, el hombre cae en pecado. Usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 3. Y sin embargo, aunque el pecado fue introducido, escúchame aquí, y causó una enorme fricción, una enorme separación con Dios, esto no afectó el plan de Dios para tu vida. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Pastor, ahora me va a decir que podemos pecar y que nada va a pasar. No estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que hay un plan desde el principio, que aunque hubo un pecado que intervino allá en aquel huerto, no cambió el propósito para el cual Dios creó al hombre. Él dijo, ok, hubo una fricción, hubo una separación, pero usted sigue leyendo más abajo, en Génesis 3, capítulo 15, y él en el juicio que hace con el hombre y le dice, por cuanto esto hiciste, trabajará la tierra con dolor, y todo lo que hemos leído. A la serpiente le dio lo suyo, a la mujer le dijo parirás con dolor, pero después de que tira toda esta sentencia, todo este juicio, porque Él es justo y Él es santo, Él dice en Génesis 3 una profecía. Es la primera profecía que habla sobre nuestro Señor Jesucristo, y Él dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza, aleluya, y tú le herirás en el calcañar. Muchas veces, amado hermano, pensamos o creemos que el plan de Dios comenzó cuando comenzó el pecado. ¿Aló? Muchas veces pensamos que el plan de Dios en tu vida comenzó hasta el momento en que tú conociste al Señor. Y tú dices, apenas está empezando el plan de Dios para mi vida. Pero no es así. Ya Dios tenía un plan de antemano para ti. Ya estaba escrito en Él todo lo que había de ser conocido por Él. Ya estaba en Cristo Jesús. Tu familia, tu casa, tus hijos, tu matrimonio, tus generaciones, tus finanzas, tu vida. Aleluya. Yo sé que estoy hablando a la iglesia correcta. Y Él dijo, sí. Ajá. Esto pasó, el enemigo intervino ahí, quiso causar una fricción, una separación, pero dice el Señor, yo tengo un plan el cual no será alterado por cualquiera, porque como yo todo lo sé, yo tengo mi provisión, yo mismo me proveeré de lo necesario para rescatar lo que se había perdido, aleluya. Oh Dios. ¿De quién está hablando, amado hermano? De Cristo. Esta es la primera profecía que Dios enviaría a su Hijo al mundo. Era su forma de decir, se lo traduzco, era su forma de decir, aunque cambiaron las circunstancias, no se altera el plan. Mi plan sigue siendo el mismo para la humanidad. Yo tengo el medio, yo mismo lo proveeré. Lo que sea que necesite, yo lo enviaré. Por eso es que en el principio era Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Sabe por qué ese nombre primero? Para recordarle al hombre que desde el principio, Dios tenía toda la intención de habitar con él y él con Dios. Eso no va a cambiar, mi hermano. Escúcheme lo que le digo. Este era el plan de Dios, diga, el plan de Dios sigue ahí para mí. Si es cierto, Él tuvo que sacar al hombre. Es cierto, porque con Él no habita el pecado, no habita la oscuridad, no habita la maldad. Pero Él no los dejó irse de esa manera. Le voy a revelar algo que tal vez usted ya lo sabe, pero quiero acentuarlo en esta mañana. Él no los dejó ir desnudos. Escúcheme, si Dios quisiera culpar a alguien,
en ese momento en el huerto, hubiera dicho: usted es culpable, Adán, usted es culpable, mujer, y los dos para afuera, y tan se acabó. Pero él no quiso cargar la culpa sobre ellos. Él testificó por medio de los primeros actos proféticos. Un inocente murió. ¿Quién fue? El corderito. Hubo un derramamiento de sangre para cubrir la desnudez de sus hijos. Él los sacó, sí, pero no los mandó desnudos. Profetizó sobre ellos el abrigo del Padre. Porque el Padre es el que viste, el Padre es el que cubre, el Padre es el que te hace habitar bajo sus alas y ahí te protege. Amén. Amén. Desnudos no los dejó. Si él hubiese querido imputar la culpa sobre ellos, ¿sabe? Lo hubiese hecho, pero él no lo hizo de esta manera. Vea lo que digo yo y lo que le quiero compartir en esta hora. Es tanto así que él empieza y echa en marcha su plan. Y allá en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, dice el Señor a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí empezó el Señor y dice: este es el tiempo, esta es la persona con la que yo voy a echar en marcha el plan de rescate. Amén. Un hombre que no le conocía, pero Dios se le reveló, se le presentó, le habló. No era perfecto, pero Dios se le presentó y le habló. Y él le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y escucha esta palabra sigue vigente hasta el día de hoy para ti y para mí. Dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias. ¿Se da cuenta? Las familias de la tierra. Esta palabra no ha caducado. En ti, le dijo, en ti serán benditas todas. No dijo unas cuantas, dijo todas las familias de la tierra. Por eso diga: en mí. Es bendita mi familia, porque yo le creo. En mí es bendita mi casa. En mí se cuenta bendición para mis generaciones. En mí, porque Dios lo dijo. Aleluya. Familia, les tengo noticias. Todavía está vigente esta palabra de bendición para ti. Siempre se ha leído el juicio del Génesis de una manera muy dura. Y se ha juzgado a Dios de una manera muy dura, sin misericordia, dejándolo como un verdugo implacable. Pero déjeme decirle que de lo que menos se habla es de la ofensa que se llevó a cabo en ese lugar, donde se cambió la palabra de Dios por la palabra de una serpiente antigua llamada diablo. Y hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Como le digo, si él hubiese querido buscar culpable, no dice esta palabra en Génesis 3:15, donde dice que él enviaría a su hijo, donde dice que había uno, que nosotros no podíamos quitarnos de encima el pecado, la maldición y la iniquidad, pero había uno que sí iba a poder hacerlo. Aleluya. Vea lo que dice su palabra en Mateo capítulo 18, verso 10 al 14. Porque déjeme decirle esto: Noé había enviado a su hijo Jesús al mundo. ¿Sabe qué dice Juan 3:16? Rápido: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito. Y lo leemos tan corrido que no entendemos ese de tal manera amó Dios al mundo. Nos brincamos la parte del amor. Fue tal su amor que envió a su hijo. Fue tal su amor que no te dejó en esa condición. Por eso dice, Jesús lo dijo en Lucas 19:10: para esto fui enviado. Yo no vine a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí, porque Él es el rescate de cada uno de nosotros. Aleluya. Yo no sé si usted me está siguiendo.
pero yo le estoy hablando del rescate que fue pagado para usted y por mí. No nos dejó solos, el Señor no nos dejó a nuestra suerte. Él envió su rescate para ti y para mí. Este plan, dijo, nadie me lo quita. Yo habitaré con los que son míos. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios y seré un padre para ellos y ellos serán mis hijos. Aleluya. En Mateo 18:10 dice, mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos. ¿A quién? A uno de los pequeñitos. Porque os digo, escuchen esto, que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Hoy usted va a entender la parábola de las 99. Dice, los ángeles del cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Adán fue uno de esos pequeñitos, porque el Señor tenía muchos ángeles en los cielos que le ven el rostro todo el tiempo. Y aunque esos ángeles se quedaron ahí y hubo una oveja que se descarrió, Él dijo, yo voy a ir por esa que se descarrió, y la que vuelva a mí a través de la palabra, habrá fiesta en los cielos. Aleluya. Porque vea lo que dice aquí, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda ninguno. Ninguno de estos pequeñitos. Les llamó pequeñitos, no les llamó pecadores, incircuncisos, hijos del diablo. Eso no lo dice mi Padre. Mi Padre les llama incircuncisos, hijos del diablo, a todas esas huestes espirituales de maldad que andan haciendo estragos en la vida del creyente. Pero a nosotros nos llama pequeñitos. 3 aspectos importantes de este verso. 1, a eso vino Cristo. Escríbaselo en la tabla de su corazón. A eso vino Cristo, no a condenar, a rescatar. Amén. 2, esta no es la voluntad de Dios el Padre, que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. No importa la condición, no importa lo que haya pasado. Él dijo, dejé las 99 por ir por esa una, porque por uno, habemos muchos aquí. Amén. Señor, hubo uno que entregó su vida y ahora vemos muchos acá. Amén. Amén. Y número 3, no los llamó pecadores. Escuche, el lenguaje del reino. Los llamó pequeñitos, porque como niños fueron engañados. Quizás surgieron eventos y terminaste donde no querías, como no pensaste. Pero una cosa tengo por cierto y te lo tengo que decir: el plan de Dios sigue ahí para ti. Aleluya. Quizás no te ves como tú quieres, escúchame, o no tienes lo que quieres, o quizás hubo pérdidas que en el pasado te ocasionó una gran herida. Pero tengo que decirte esto: el plan de Dios no se inmuta por esto, el plan de Dios no se pierde por esto, el plan de Dios sigue ahí para ti. ¿Me estás escuchando? Amén. Como dije, quizás no te ves como quieres, o no tienes quizás lo que requieres, pero el plan de Dios, tengo esta certeza, sigue ahí para ti. Puede ser que construyeras sobre la arena, porque puede suceder. Puede ser que todo lo que edificaste, lo edificaste separado de la voluntad de Dios, aún diciendo que estabas en el reino, aún pensando que lo estabas haciendo bien. Y tuviste gran pérdida cuando vinieron los ríos y golpearon la casa. Pero el plan de Dios sigue ahí para ti. O tal vez estabas haciendo la voluntad de Dios, porque también pasa. Muchas veces estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo las cosas como el Señor nos dice, y suceden cosas alrededor nuestro que nos colocan en una posición que no pedimos. Pero
el plan de Dios sigue ahí. Yo tengo que ver a Cristo. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús. Porque mientras Él no cambie, aleluya, mientras Él no cambie, Pablo, mientras Él no cambie, está en puerto seguro de que su plan se cumplirá sobre mi vida. Estoy convencida totalmente de esto. Y aún aunque todo cambie a mi alrededor, aunque la tierra tiemble, dice su palabra, y se trasladen los montes a la mar. Escúchame, que un monte se traslade a un mar, déjeme decirle que hay un gran estruendo y es algo impactante de verlo. Pero aunque eso pase, el plan de Dios sigue ahí para ti. Tengo que anunciarte esto. Él pensó en ti y en mí. Yo dije, Él pensó en ti y en mí. Él te incluyó a ti y a mí en su plan. Y Él no cambia. Él es inmutable. Y mientras Él siga ahí, yo estoy segura que de repente una maravilla, una gloria, un portento, algo inexplicable sucederá. Sucederá. Porque en el plan de Dios estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Yo tengo que entender que estas cosas se gestaron antes de que usted y yo tuviésemos un cuerpo y se nos diera un alma. Y ya ahí estábamos incluidos en Cristo Jesús. Todo por nombre estaba escrito en su libro. Como pastora, el salmista lo dijo: escribiste todas estas cosas de mí en tu libro sin que faltara ninguna de ellas. No te faltará ninguna. No te faltará ninguna. Las cosas que Él escribió de ti, una por una, se irán manifestando en tu vida. Escúchame, Él te diseñó y Él te perfecciona. Y jamás, jamás, escucha esto, jamás te dejará solo. Nunca. Porque su plan trasciende culturas, su plan trasciende épocas, su plan no le impide la geografía, ni las generaciones. De generación a generación ha venido entregando y mostrando su plan por medio de hombres y mujeres verdaderamente llenos de Dios para comunicarte a ti que todavía hay esperanza. No eres un plan adicional, escucha. Tú no eres un plan de relleno. Ay, como se salvó en el 2025, metámosla aquí. Ahí cabe. No, no eres un plan de relleno. No es hasta ahora que Él va a empezar contigo. Dentro de su plan está su propósito. Y quizás tengas que hacer la de Abraham. Ojo aquí. Quizás tengas que hacer la de Abraham y comenzar a caminar. Es que no sé dónde me lleva. Camina. Es que mi mujer es estéril. Camina. Es que no tengo heredero. Camina. Es que cómo me multiplicará Dios y cómo cumplirá lo que Él ha dicho conmigo. Camina. Camina. Cuando Abraham empezó a caminar, el plan de Dios empezó a desenvolverse delante de su presencia. Y el Señor lo inyectaba de fe de tanto en tanto. Y le decía: ¿puedes contar las estrellas de los cielos? No, Señor, no hay ser humano que pueda contar eso. Así será tu descendencia. ¿Puedes contar la arena del mar? No, Señor, ¿quién puede contar cada granito de arena y separarlo? Así será tu descendencia. Y el hombre con la mujer estéril y ya viejita, y el viejito. No hay imposible para Dios, porque cuando Él echa en marcha su plan, dígame quién podrá detenerlo, dígame quién podrá estorbarlo, dígame quién se parará delante del Dios vivo a decirle: tú de aquí no pasas. ¿Podrá acaso el enemigo separarte del amor y la voluntad de Dios? No existe tal enemigo que pueda
a hacerle frente porque vencido fue. Amén. Y en el camino vas a ir entendiendo y vas a ir viendo el hilo conductor de su palabra que une tu vida y tu historia. Escucha, haciendo que encaje perfecto en el diseño y en el propósito que Él pensó para ti de antemano y que se une al resto de su maravillosa obra en el cuerpo de Cristo. Amén. Porque Él hace una obra contigo, pero solamente es parte de lo que Él está uniendo en el cuerpo de Cristo. Porque hay un cuerpo de Cristo esparcido en todo el mundo. Y Él hará que todo encaje perfecto. Hay un día y una hora donde sonará aquella trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hemos quedado, los que le hemos conocido, decía el apóstol Pablo, seremos transformados y seremos unidos a su cuerpo. ¿Acaso la muerte de los antiguos los separa de este plan? Vea qué maravilloso Dios tenemos nosotros. Él te pondrá en lo más alto de la roca y ahí enderezará tus pies. Y Él te mostrará su salvación. ¿Sabe por qué? Porque Él no miente. Él no cambia, Él no se arrepiente. Amado hermano que me escuchas, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino de regreso a casa, gloria a su nombre, para estar con Él por la eternidad, como en el principio. Solo que llamen el modelo de Adán, sino en uno mejorado. En Cristo, en Cristo. En Cristo, aleluya, perfeccionado desde el inicio, gestado en la eternidad. Es nuestra oración, y le voy a decir cuál es mi oración: que Él te vaya perfeccionando hasta que alcances la altura y la plenitud del conocimiento de Cristo. Termino con esto. Dios, Él no es un espectador, escúchame. Quiero marcar tu vida con esta palabra. Él no es un espectador. Él no está ausente ni distante. O como decimos aquí en Tiquicia, tirándose los toros de largo. Él no está nada más ahí como un espectador, ausente, indiferente, distante a lo que te pase. El plan de Dios es la esencia de Dios mismo. Escúchame, Él te busca, Él se revela a tu vida y Él se da a conocer. Y como dijo un amado hermano que conocí en Brasil, un pastor llamado Wilson, él dijo: el plan de Dios es como una fina costura que une todo en perfecto encaje. Uno quizás no ve la costura, pero es la que sostiene y sustenta todo lo que Él hace, porque nació en la eternidad, pero se perfecciona en la plenitud de Cristo. ¿Me estás escuchando? El plan de Dios no nació cuando nació el pecado. Nació en la eternidad, ahí fue gestado. Y aunque el pecado intervino, no lo alteró, más bien provocó al Dios de los cielos para hacer una maravillosa obra gigantesca, muchas veces incomprendida, que solamente tiene que ser recibida, aceptada, creída y seguida. Porque lo tienes que seguir. Y yo te digo estas palabras en este día: recuerda, el plan de Dios sigue ahí para ti. Tienes que aceptarlo, tienes que seguirlo y tienes que conocerlo. Pero lo más importante es que tienes que permanecer en Él. Porque esta iglesia dice: separados de Dios, nada podemos
hacer. Dale un aplauso fuerte